parte de lo que ustedes tienen que hacer siempre es revisar también porque el sábado me estaban pidiendo algunos de los materiales para este asunto, pero para este asunto que vamos a hacer hoy del cambio de giro de un motor. Pero realmente eso ya estaba, va, chicos. O sea, yo lo programé desde qué ratos, esta semana del 22 al 26. eh, yo lo programé, va, muchachos, eh, con anticipación, ¿ya? Ahora, ni al 40 y algo, está llegando esa cosa apenas. Entonces, les vuelvo a decir, yo ya lo había programado, va, niños, y ¿cómo se llama esto? Tenían que haber revisado ustedes. Que miren, ahora nos lo cambiaron para el lunes, está jodido, hombre. Estaba bonito el jueves. Así empezábamos con la teoría y empezábamos un cachito ahí y el jueves terminábamos ahí ¿cómo se llama esto? Por entrarle ahí, pero digamos que en cuarto electrónica, vamos a ver, eh, tecnología, que empezamos siempre con teoría y después con la práctica. Aquí en la teoría está, miren, relay, qué es y para qué sirve, relay, tarea 1 de investigación y tarea 2 de ejercicios, ¿verdad? Aquí está cómo funciona un relé, ¿va, mucha? Y si me voy, por ejemplo, a taller, aquí también me van a aparecer estas situaciones. Ah, yo creo que no les estoy compartiendo pantalla, ¿va, mucha? ¿O sí? No, profe. No, ¿verdad? Ok. So sorry. Perdón para los que no hablan inglés, dijera. Good morning. Ok, aquí en tecnología, miren, aquí hay unos pequeños tutoriales de los relés, ¿va? Que es el tema que vamos a ver ahorita. Ya lo usamos, ya saben ustedes más o menos para qué funciona, pero no lo hemos visto como tal, ¿verdad? Igual, aquí hay unos pequeños tutoriales para que ustedes los pudieran ver, ya sea ayer, hoy o el día que ustedes quieran, para que quede un poquito más clarito también, pero por ejemplo, acá miren, en lo que es taller, pues ya está aquí cambio de giro de un motor, un pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo hacen un cambio de giro de un motor. Si yo le doy clic, pues ahí me va a aparecer, va, muchachos, el video, el cambio de giro de un motor con dos relés, ¿verdad? Ahí él solo le puso los dos relés, no le puso mayor cosa. Aquí está el circuito de cambio de giro de un motor, miren, muchachos, aquí está el circuito. Entonces eh, ahí están los dos relés, los dos transistores, miren, con sus dos resistencias y un K. Y lo único que tal vez no se ha usado, pero ahí está, son los dos diodos, miren, y dos pulsadores. Entonces ustedes ya más o menos saben eh, cómo se dibujan las cosas. Ustedes saben que esto es un pulsador. Yo así dibujo los pulsadores, una resistencia, transistor. Entonces los materiales era muy sencillo, ahí estaba el dibujo. El cambio de giro de un motor eran dos relés, ¿verdad? Dos pulsadores, dos transistores. Ahí dice 2N3904, pero también pudo haber sido el 2N de 2222, porque de todos modos el 2N2222 y el 2N3904 funcionan igual. Lo único que cambia tal vez posiblemente sea la ganancia que tenga cada transistor, pero de ahí son exactamente iguales. De hecho, muchas veces uno va a pedir un mini DM, entonces no solo el 39, compra uno y sale igual. Entonces, ahí estaban los materiales. Yo de todos modos, cuando la persona me preguntó ahí en el grupo, lo escribí para que no diga alguien más que no estaba. Entonces, igual, esa imagen, ustedes ahorita es de que en su cuadernito tengan esta imagen del cambio del giro de un motor. De todos modos, el cambio de giro de un motor, yo les voy a explicar qué es lo que realmente es ese circuito. Este dibujo de acá que tienen acá, es el motor, es solo para ver para dónde gira. ¿Sí? Pero ahí estaba ya para que ustedes pudieran ver. Ustedes pueden descargar ese archivo acá. O sea, pueden descargarlo, pueden verlo,
para que ustedes puedan tener ahí ese. Lo ideal sería de que lo dibujaran en su... Profe, ¿y ese diodo para qué es? Ustedes van a ver, ahorita les voy a decir yo para qué es, porque de todos modos diodos vamos a ver también, ¿sí? Ok, entonces, chicos, ¿qué es un relé? Se escribe relay, ¿va? Ya lo vimos que se escribía relay, ¿va, muchachos? No relé, sino se escribe relay. Un relay, de verdad, lo que así, digamos que con palabras que ustedes entiendan, es un interruptor controlado. ¿Sí? O sea, es un interruptor, es como un switch, eso es lo que es, pero este switch ustedes lo pueden controlar por medio de un pulso. ¿Sí? O sea, ahí está Henry, ¿eh? No, que se pudo conectar Henry. Se me había olvidado que tenía mi cámara apagada, muchachos. Perdón. Profe, buenos días. Y es Henry andaba sin luz, ¿va? Sí, profe. Ok. Permítanme, muchachos, solo voy a... Seguimos, niños. Entonces, pues eso a grandes rasgos es un relé, o sea, relay, o sea, relé significa relevador. Un relevador, ya hablamos de un switch industrial, relevador es cambiar de una posición a otra. ¿Sí? El relé ustedes ya vieron, no han visto, perdón. Un relé normalmente eh, se dibuja de esta forma, miren. Un relé normalmente se dibuja de esta forma. Okay. Tienen, estos colochos me salieron muy malos. Tiene ahí 3 puntitos, ¿verdad? Normalmente está así, ¿sí? Y tengo esas 5 patitas, normalmente, ¿sí? Cuando yo les dibujo esto, ¿sí? Es porque adentro tiene una bobina. Una bobina, pues normalmente cuando yo le meto voltaje, se produce voltaje y corriente dentro de, al igual que una resistencia, ¿verdad? Al igual que una resistencia, también las bobinas también producen eso. Pero la bobina produce algo muy importante, que es un campo magnético. O sea, cuando comienza a pasar electricidad por ellas, ¿sí? Despide un campo magnético. Aunque no es muy fuerte, es bastante leve, ¿sí? Es como que si fuera un imán. De hecho, nosotros podríamos hacer o no sé si lo hicimos, ya no me acuerdo, lo de una batería, ¿verdad, chicos? De 9 voltios. No sé si la hicimos o no. Tenemos la batería de 9 voltios. Y yo tengo un clavo, ¿verdad, muchachos? Un clavito, por ejemplo, galvanizado, cerado. Y yo vengo y le enredo una bobina. Si yo vengo y le enredo una bobina al tornillo, y le doy vueltas y lo saco. Y le pongo una batería. ¿Cómo se llama esto? El clavo se imaniza, o sea, se imanta. O sea, como el cable produce una corriente y crea un campo magnético, entonces el clavito ese eh, pasa a ser un imán. Y ustedes podrían venir y agarrar algo de metal y lo medio lo levanta, aunque no es muy fuerte, pero sí se convierte en un imán. Entonces, esa bobina está ahí. De hecho, esa es la parte que nosotros usamos para electrónica. O sea, recuerden que nosotros tenemos 2 patas para electrónica, ¿sí? Y 2 patas para electricidad. Esta son las 2 patas para electro, ¿verdad? Electrónica. Electro. Y estas 3 que tienen ustedes acá son las patas para electri.
sea para electricidad. ¿Sí? Por supuesto, este es su primer dispositivo que ustedes utilizan para controlar cosas que funcionan con electricidad. ¿Sí? El que yo les mandé a pedir a ustedes es un relé de 5 voltios. ¿Sí? Significa que la bobina se activa con 5 voltios, pero si ustedes leen las letras que traen los relés, estas otras tres que funcionan con electricidad normalmente vienen para 120, perdón, 140 va, 120 y 240 voltios. ¿Sí? O sea, eso significa que el relé se activa con 5 voltios, pero puede controlar cosas que utilicen 120 o 240 voltios. O sea, aquí en las patitas estas pueden poner 120 o 240. Pero por supuesto, chicos, eso no significa que sean los únicos relés que existen. De hecho, aquí en la parte electrónica hay relés que funcionan con 5, con 12 y con 24. ¿Sí? De hecho, estos son más sencillos. Los industriales, los que ya van a ver ustedes en una industria, normalmente son los de 12 a 24 voltios. ¿Por qué? Porque hay un aparato que se llama PLC. ¿Sí? PLC. Es control lógico programable. ¿Sí? Program Logic Controller. Es un dispositivo que se utiliza para programar, era lo que yo le decía a usted, Cristian. En electrónica, pues tenemos, por ejemplo, el Raspberry, tenemos el Arduino, ¿verdad? Que son PLCs en miniatura para electrónica, pero digamos que para la industria ya tenemos un PLC. Programamos el PLC para mover, hacer, arrancar, detener y hacer todo lo que hace la planta, ¿sí? Pero este PLC, por supuesto, utiliza una batería de 24 voltios. Entonces, sus pulsos para poder activar los relés tiran 24 voltios. Entonces, si nosotros compramos uno de 12 o uno de 5, pues lo que vamos a hacer es quemarlo. ¿Sí? Lo vamos a quemar, definitivamente. ¿Ya? Entonces, los PLC utilizan 24 voltios. Por eso hay relés, les vuelvo a repetir, de 5, 12 y 24 voltios. Ahora, por supuesto, también hay relés que no solo controlan de 120 y de 240. Recordemos que en la industria hay motores que hasta utilizan 480 voltios. O si ya son cosas muy grandes, utilizan 700 y pico o a veces hasta 1000 voltios. O sea, imagínense si digamos que de 240 es peligrosísimo, 480 puede ser que ya los mande al hospital o hasta los mate. Imagínense, ya hablamos de 700 o 1000 voltios. Olvídense, ustedes tocan eso y están muertos, están fritos. Ahora ahí se aplica, están fritos. ¿Sí? Entonces hay relés industriales bastante grandes, ¿va, muchachos? Y las formas de los relés, eso ahorita se las voy a mostrar yo para que ustedes vean. Para que lo vean como realmente es, porque no los voy a poner a abrir un relé, ¿va? Lo van a forma interna de un relay. Nada más lo van a destruir, ¿va, muchachos? Miren, ahí están los, cómo se dibuja, ¿verdad? Así es como se dibuja, miren. Así como está aquí. ¿Verdad, muchachos? Aquí está como se dibuja, ¿ve? Con su bobina acá y sus 3 puntitos. O aparece de esta forma, no hay ningún problema. Pero un relé por dentro está así, miren, muchachos. Está así, miren. No crean ustedes que está separado. Aquí están las 2 de la bobina y aquí están los otros 3. Y aquí está, miren, la bobina. Está enrollada ese cable. Entonces, ¿qué pasa? Miren, tiene 3 plaquitas. Si ustedes se dan cuenta, estas 2 plaquitas se están uniendo. Miren acá. Y estas 2 están abiertas. Por eso uno es normalmente cerrado y uno es normalmente abierto. Entonces, cuando ustedes le meten voltajes aquí donde dice terminales, aquí, la bobina se activa y jala esta, miren, jalan esta parte de acá, miren, jalan esta pieza de acá, la jala, se pega, y entonces al jalar esta pieza de acá, es mecánico, miren, todo es mecánico, esta parte de acá empuja, esta de aquí en medio se separa de esta que dice NC y se va para el otro lado que dice NO. Por eso es que ustedes oyen el
porque es mecánico. O sea, de verdad es mecánico. Y lo que oyen es que esto se junta, no esto. Se junta esto jala aquí y se oye. Cuando ustedes le quitan el voltaje, se vuelve a jalar, se abre y esta pieza regresa para acá. Así es como funciona un relé, tan fácil, tan sencillo, ¿verdad? Y eso está adentro, nosotros no lo vemos, pero así funciona. Miren, es solo una bobina que funciona como imán, es como una pata de metal que tiene esta de aquí en medio y que la jala o la empuja dependiendo si está encendido o no está encendido. Eso es lo único que hace. ¿Ya? No hay de otra. Y pues por supuesto, ¿verdad? Lo que hace es la común, está normalmente cerrada, normalmente abierta. Recuerden, NC es normally close. Close es cerrado. Y normally open. A veces aparece NO o puede aparecer NA. NA es en español, normalmente abierta, pero en inglés es normally open. Entonces open significa abierto, por eso aparece NO. Y la común es donde ustedes meten el voltaje. Ustedes meten la común y pasa para acá la normalmente cerrada y sale por ahí. Cuando se va al otro lado, entra por la normalmente abierta y se va por acá. Así de fácil funciona. Y es mecánico, les vuelvo a repetir. Esta pieza es rígida. Miren, si ustedes la levantan, o sea, si ustedes apachan esto, lo apachan, esto se levanta y lo empuja hacia el otro lado. Así de fácil y así de sencillo. Así es un relé, muchachos. Así no tiene otra cuestión, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá aparece un relé industrial. Este es un relé industrial electromagnético, ¿no? Y este relé se puede ver lo que hay adentro, pero hay varios tipos de relé. Miren, si yo le pongo tipos de relé, me van a aparecer ahí el montón de formas. Miren, estos son los normalitos. Miren, este ya es diferente, ¿ven? Este ya las patas son diferentes, miren, ya no las trae así como trae el otro. Aquí trae su diagrama, miren, pero esto ya son relevadores, miren, el relé significa relevador, pero estos son los relés que normalmente utilizan ¿cómo se llama esto? Los vehículos, por eso dice ahí relé automotriz, miren, relé automotriz. Miren, este es otro tipo de relé, qué raro se ve. Ese nunca lo he visto, yo de hecho relés de vehículos casi no he visto porque no soy mecánico, vamos. Pero miren, aquí hay otro, miren, tiene las tres patas aquí y las dos acá. Miren, o sea, ese tipo de relé, miren este, qué raro se ve. Pero así vienen, son diferentes tipos de relé. Miren, aquí hay otros, estos son más industriales. Miren, estos que vienen así transparentes son más industriales. Miren, este relé, por ejemplo, trae hasta 8 patas, miren. Miren este. Miren, estos son industriales, miren. Este es transparente. Este es transparente. Este que les decía yo tiene, miren cuántas patas tiene este. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, acuérdense que los relés, en ese relé solo puedo controlar dos cosas. Algo que se encienda y se apague o algo que esté apagado y que se encienda. Pero en los relés industriales ustedes pueden controlar muchísimas más cosas, ¿no, muchachos? Miren este. Este sí se ve ya más lo que está adentro. Aquí está la bobina, miren. Aquí está la bobina. Y por acá está la parte mecánica que activa o desactiva las cosas. Miren, este es otro que también se miran, se van viendo, miren, los conectores. Pero esos relés ya los encuentran más ustedes en la industria, no en la parte que nosotros vamos a ver. La parte que nosotros vamos a ver, vamos a encontrar más, que hay varios, miren, como este azul, que es el que vemos, como este negro o como este azul. Son los que nosotros más vamos a ver. De ahí los otros industriales, pues, funcionan de la misma manera, ¿va, muchachos? Pero como nosotros no movemos ahorita condiciones industriales, miren, aquí está ya físicamente abierto, miren. Aquí está la bobina, ¿ven? ¿Ya? Y aquí está el switch, ¿ve? Para que pase de un lado para el otro. Solo se empuja este para allá y ya cambia de posición. ¿Miren? Así de facilito y así de sencillo. También hay en rojo, miren. Entonces, tipos de relé hay un montón. Este es el que normalmente nosotros usamos, miren. De hecho, este hasta trae el dibujito aquí, miren, de la bobina y trae lo demás, miren. Entonces, tipos hay un montón, muchachos. Y que traen hasta 8 o 10 patas y un montón de cuestiones ahí. Ok, entonces, pues como ya vimos, la función del relé es muy sencilla. ¿Ven?
Aquí lo que realmente pasa, lo voy a dibujar en otro color, en estas tres patitas. Pues yo lo veo así, ¿verdad? Es que el switch este está cerrado con este, ¿va? Entonces es como que estuviera ahí cerrado, tocándose, y por eso se le llama normalmente cerrado, ¿sí? Y entonces cuando la bobina se activa, jala este o empuja este, y lo que ocurre es que este desaparece y se viene para acá y toca este. Y por eso es que es normalmente abierto. ¿Por qué? Porque pasa que cuando se activa la bobina, este switch pasa para el otro lado, pero ustedes ya vieron cómo es realmente. O sea, tiene aquí la cosita, tiene una cabecita y está unido con este, ¿ve? Con el otro de acá. Y ya tiene acá el normalmente cerrado y el otro está aquí normalmente abierto, ¿verdad? Está acá y está así. Y ahí estarían los normalmente abiertos. Este es el común, este es el normalmente cerrado y este es el normalmente abierto. Entonces, cuando este se activa, pues lo único que pasa es que esta pieza pasa para este lado, ¿verdad? Y ya se pega con este. O sea, lo único que pasa es que este se viene para acá y se cierra con este de acá. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, de cómo funciona el relé? Así de fácil y así de sencillo es un relé. No hay nada más que explicar de él. Chicos, ¿alguna duda? No, profe, por el momento. No, profe, todo claro. No, profe. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces vamos a ir a ver. Ok, entonces, pues como le decía a ustedes, chicos, la parte mecánica que se oye, que se oye el clic, no es cuando cambia de normalmente cerrado a normalmente abierto, porque solo es un pedacito el que se separa. Lo que se oye es, está la bobina y está la pieza que jala, esa es clic, se hace, por eso hace clic, y entonces lo tira para el otro lado, ¿va? Está así. Y cuando se separa, es así. Entonces, por eso se oye ese clic. Ok, fíjense que más adelante, cuando ya estén ustedes en quinto, vamos a ver más de este tipo de cosas, como por ejemplo está el MOC, que es un relé, solo que es un relé que trabaja por medio de luz. O sea, es un como relé óptico, así se le conoce. ¿Por qué empezaron a salir estas cosas de relés ópticos o otro tipo de actuadores como el SCR, como el DIAC, como el TRIAC? Al DIAC, al TRIAC, al SCR normalmente se le conoce como los dinosaurios de la electrónica, muchachos. Y se les conoce como los dinosaurios de la electrónica, pues probablemente fueron los primeros dispositivos junto con el transistor. El transistor fue una de las que el transistor fue lo que revolucionó la electrónica. Mucha de esa piececita negra que ustedes han estado usando fue lo que revolucionó la electrónica. Ahí fue donde empezó la evolución de todo esto, por medio del transistor. Entonces, ¿por qué empezaron a salir este tipo de cositas? Muy sencillo, mucho. Ese movimiento del y de estar este otro que mueve de un lado para el otro, ¿sí? Como es mecánico, muchachos, se desgasta. ¿Por qué creen ustedes que el carro tienen que llevarlo ustedes a mantenimiento? Porque todos esos movimientos que hace el motor por dentro, que mueve esto, que hace aquí, que enciende el otro, se desgasta físicamente. Es como que ustedes agarren un lápiz, no un lapicero, un lápiz. O bueno, el lapicero también se desgasta y se le acaba la tinta, pero el lápiz, si ustedes escriben, se le acaba la punta, le sacan punta, escriben, se les saca, y cuando ustedes ven ya solo queda un lapicito así chiquito hasta que se desgasta. Lo mismo ocurre con los relés. Los relés se desgastan. Esos relés que ustedes tienen, esos azulitos que ustedes tienen, o los negros que pueden tener, más o menos oscila de 1000 a 3000 cambios. O sea que después, entre ese rango, puede llegar hasta 3000 funcionando bien, ¿sí? Pero después de ese rango, entre 1000 a 3000, comienza a dar problemas. Puede ser que ya no toque bien, puede ser que ya no haga el cambio, y hay que cambiar el relé. ¿Sí? Imagínense en la industria
En la industria, ¿cuántas veces se hace un cambio, un relé al día? No sé. Pueden ser 30, 50, 100 veces al día. En 10 días hace 1000. En un mes, ¿cuántos hace? Entonces es muy probable que esos relés mueran en un mes. A las empresas no les conviene que ustedes usen un relé que solo les va a durar un mes o 2 meses, ¿va? Entonces por eso existen esos relés industriales. Esos relés industriales, creo que oscilan entre no me acuerdo si 10,000 a 20,000 cambios. Entonces estamos hablando de que ya tardan meses, bastante, 6 meses, un año, ¿verdad? Y hay que cambiar los relés, tal vez hasta más. Pero por eso crearon las otras cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el SCR nunca se desgasta. Nunca, a menos que se queme. El MOC que les cuento, tampoco. Nunca se desgasta, porque no hay movimiento mecánico, es movimiento óptico. Entonces le dan y sigue. Si se quema, pues hay que cambiarlo, lógicamente. Pero ya no tiene un desgaste mecánico. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, estos relés es para uso no industrial, es para uso tal vez mecánico, va para los pidevía, chicos. Es porque giran para allá o giran para allá, y cuando ustedes le dan a la palanca, entonces activa este o activa el otro, o para las luces, y esos cambios no los hacen todo el tiempo, todos los días. Pero de repente sí, y pues los mecánicos tienen que cambiar esos relés. Ok, entonces chicos, de hecho nosotros pues ya lo usamos, ¿sí? Lo usamos para ¿cómo se llama esto? Para activar un foquito. Entonces nosotros lo que hicimos, ¿sí? Pues fue hacer esto. O sea, nosotros teníamos nuestro relé, ¿sí? Y lo que hacíamos era lo siguiente. Teníamos nuestro transistor para controlarlo, ¿verdad? Le poníamos tierra al emisor y conectábamos el colector a este, ¿sí? Y la otra patita lo que hacíamos era que le tirábamos de una vez los 5 voltios, ¿sí? Acuérdense de que cualquier cosa electrónica tiene que tener su parte positiva y su parte negativa, ¿sí? Si ustedes solo le ponen el voltaje positivo no funciona, o sea, tirar el relé, una de sus patas, y por supuesto, estas dos patas no tienen lado, pudieron haberlo hecho al revés, o sea, esta línea pudo haber ido a este, y este de acá ponerlo a 5, no había ningún problema, no tiene lado, una bobina no tiene lado. Entonces, chicos, con ponerle los 5 voltios no lo activaba. Aquí tendríamos que haberle puesto tierra también para que se active. Pero por eso tenemos este transistor. Y le ponemos una resistencia al transistor porque este transistor, hay transistores que funcionan con corriente y hay transistores que funcionan con voltaje. Permítanme, chicos, solo voy a guardar esto porque si no, no me voy a perder. Vamos a ver. Videos, este es de medicina B. Ok. Y es del lunes 22 de marzo. Ok. Ahí estamos. Entonces, chicos, ¿verdad? Y teníamos los 3 puntitos. Entonces, lo que hacíamos, pues lógicamente, porque no tenemos una conexión directa, porque si no lo tendríamos que poner directo, fue que armamos una espiga. Una espiga, ¿sí? Ahí está mi espiga, la hice muy larga, creo yo. Y la espiga le sacamos el cable, ¿sí? Y separamos el cable en dos, ¿sí? Recuérdense que ese cable se llama cable paralelo. Entonces, una parte de ese cable, ¿sí?, la metimos acá y la otra parte la llevamos directo al foco o al dispositivo. Imagínense que esto fuera un motor. De todos modos, el motor también podría funcionar ahí. Lo alimentamos acá y esta parte la pusimos en la normalmente abierta, ¿sí? En la NA o NO, da lo mismo. ¿Por qué lo conectamos a esa? Muy sencillo. Porque lo que hacíamos y lo conectábamos al otro punto, ¿va, muchachos? Entonces, cuando aquí hubiera 0 voltios, pues aquí no se activaba y aquí no había nada. Y aquí se activaban los 5 voltios y esos 5 voltios venían y hacían que el relé
el normalmente cerrado se abriera y se fuera para el normalmente abierto y el voltaje pasara por aquí y se encendiera este de acá. Perdón, se quedaba aquí, perdón. Era con 0, se queda aquí. Y aquí no hay nada conectado, ¿verdad? Y cuando había un 1 o 5 voltios, que es lo mismo, la resistencia producía una corriente, activaba el transistor y la tierra pasaba, ya fluía por este de acá. Entonces ya el relé tenía 5 voltios y tierra, y el relé se activaba y cambiaba de posición, pum, se iba para el normalmente abierto y tiraba esta parte para el motor. Entonces ya el motor empezaba a girar, o en el caso de ustedes, era un foco. ¿Sí? El foco se encendía, se apagaba. Alguien, no me acuerdo quién de ustedes fue, que me dijo, profe, es que a mí se queda encendido y cuando lo activo se apaga. Muy sencillo. Lo que pasaba era que en vez de tenerlo en el normalmente abierto, lo tenía en el normalmente cerrado. ¿Qué significa el normalmente cerrado? Que siempre está encendido porque le está pasando la corriente. Y cuando se activa, entonces el relé cambia de posición para acá y el dispositivo se apaga, ¿ya? Entonces, como les digo, este relé es muy sencillo, solo tiene dos opciones. Para tener apagado algo y que se encienda, o para tener algo encendido y que la situación se apague. De hecho, eso fue uno de los de lo que les dejé yo en, ¿cómo se llama esto? O no, creo que no. Creo que no fue con los de quinto, porque los de quinto vimos ahí una cuestión y podían tenerlo así de esa forma. Entonces, para eso es un relé. Para activar ¿qué? ¿Qué cosa? Muchas cosas. Una chapa magnética, un foco, un motor, la refri, la estufa, un aire acondicionado, cualquier cosa que funcione con 120, 240, 480 o más voltaje. ¿Sí? Eso fue lo que nosotros utilizamos el relé para controlar un foco, no un motor, ¿va? Nosotros lo utilizamos para controlar un foco. Pero de todos modos, igual si hubiéramos puesto otra cosa, también nos hubiera funcionado. ¿Sí? En la vida real no vamos a usar una espiga, ¿verdad? Porque una espiga, no, lo tenemos que conectar directo a la corriente. Y una vez ya listo para funcionar. ¿Sí? Ahora bien, hoy que tenemos taller, lo quiero usar para una práctica. ¿Cómo se llama esto? Para hacer el cambio de giro de un motor. ¿Qué significa el cambio de giro de un motor? Si ustedes tienen un motor DC o un motor como sea, eso no importa. Si tiene dos terminales, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, le ponen el positivo y el negativo acá, va a girar para un lado. Imaginémonos que gire en el sentido de las agujas del reloj. O sea, gira para este lado. ¿Sí? Está girando, girando, girando. Ahora, si ustedes le cambian, si le ponen menos y le ponen más, el motor va a girar en el sentido contrario. Profe, pero ¿y eso para qué me va a servir? Puchica, muchachos, han vivido toda su vida ustedes subiéndose a un aparato grandote que los lleva de un lugar a otro y que ustedes pueden ir para adelante o para atrás. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Se llama vehículo. Ya sea carro, moto, lo que ustedes quieran. Pero el vehículo puede ir para adelante o puede ir para atrás. ¿Y cómo creen ustedes que funciona? Muy sencillo, porque tiene un motor que puede girar hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, para eso sirven los cambios de giro de un motor, porque yo puedo hacer que vaya para adelante, o que vaya para atrás, o que vaya para la izquierda, o que vaya para la derecha. ¿Sí? Pero eso se hace con un motor. ¿Ya? Entonces, por eso es bien importante que ustedes vean el cambio de giro de un motor. ¿Cómo se hace? Con dos relés. Muy sencillo. Con dos relés, con dos transistores, podemos hacerle el cambio de giro de un motor. Pero como estamos usando un motor DC, pues esta vez no vamos a usar esto, no lo vamos a poner a 120 voltios, ¿verdad, chicos? Nos lo vamos a poner a 5 voltios. Yo les pedí un motor de 5 voltios. Si no, también pudieron haber comprado un motor de 12 voltios. De todos modos, ustedes su fuente tienen 12 voltios. Entonces, miren, la práctica es armar este dibujo, el dibujo que ya les enseñé. Se lo voy a volver a poner. Ustedes lo tienen ahí para verlo. Este de acá. Y armar este. Profe, pero ese dibujo no lo entiendo. Claro que sí, miren.
Esta es una resistencia de 1K que va conectado al pulsador, a una pata del pulsador. La otra pata del pulsador va y va conectado a esta flecha. ¿Qué significa esta flecha? Significa el voltaje con el que lo vamos a alimentar. Si ustedes compraron un motor de 12 voltios, esta flecha de acá, que es la que alimenta el relé, este es el común del relé, este serían 12 voltios. Y este de acá, para los dos pulsadores, sería 5 voltios. 12 voltios, ¿sí? Y 5 voltios, ¿sí? Ahora, si compraron el motor de 5 voltios, pues este es de 5 voltios y este es también de 5 voltios, ¿sí? Miren, 5 voltios va conectado al pulsador, pulsador a la resistencia a la base del transistor. El emisor, miren, como siempre va tirado a tierra, miren, a tierra. Después el colector va a la bobina, la otra parte de la bobina va al positivo, que va aquí. Este sería 5 voltios o 12 voltios, ¿sí? El relé, miren, el común, o sea, el de en medio, va conectado acá. Y el motor va conectado al normalmente abierto. Miren, normalmente abierto. Del otro lado es el mismo circuito, miren. Los 5 voltios